Y entonces vino la pregunta: ¿qué es lo más disruptivo que usted ha hecho? Joder. En ese breve espacio, como dice la canción de Milanés, reinó el silencio. Menos de un minuto, ciertamente, fueron segundos, más suficiente tiempo como para procurar buscar en el banco de memorias alguna solución, empezando con la palabra misma, disruptivo. Primero, un poco de mi precario francés me llevó a disruptive. Luego mi mediano inglés me lleva a la palabra disruptive. Todo ello teniendo al frente a alguien que hacía el juicio de que yo podría decirle algo disruptivo que había hecho en algún momento de mi vida. Y bueno, resulta que lo disruptivo es algo que sale de la transparencia, un cambio brusco o incluso sutil que se hace notar en lo tecnológico, procesos, calidad, modelo de negocios, etc. Pero también puede tratarse del berrinche de ese chico en la primera infancia, en la que estos berrinches son una señal de la necesidad de identidad, de su necesidad de marcar su propio signo. También es el comportamiento de un estudiante en clase que pasa de divertido a uno que genera tensión y afecta el aprendizaje. Yo veía el rostro del que me preguntaba. Era un hecho que mi interlocutor esperaba una respuesta inteligente, esa del tipo genial, como cuál ha sido casi como que tu aporte para la humanidad. El problema de ensayar cualquier respuesta era que me corría el tremendo riesgo de que la misma no fuera la que la otra persona esperaba. Lo cierto es que nunca respondemos lo que nos preguntan. Finalmente respondemos lo que creemos que nos han preguntado. Pero bueno, el asunto es que tenía que decirle algo, pero ¿qué es esto de disruptivo? ¿Hasta dónde es una moda, una palabra interesante, una palabra de moda? En su momento, bueno, fue disruptiva la creación de herramientas de cortar. Hace miles de años la escritura, he encontrado algunos restos en Mesopotamia hace 3500 años. La agricultura en la misma época, la expresión pictográfica, la que se encontraron en las cuevas, la imprenta, las gafas, el motor a vapor. Los mundos cambiaron como resultado de tales inventos, descubrimientos, por no citar otros tantos. Claro, lo mismo podemos decir del iPhone, la computadora personal, la calculadora en su momento, ni qué decir lo que han hecho algunas firmas que han revolucionado los modelos de negocios, Netflix, Uber, Google, lo que hizo Internet hace 30 años. Es decir, que hay disrupciones que pueden datar de hace más de 30 siglos y otras que han modificado la forma de hacer negocios, relacionarse y crear mundos en los últimos 25 o 30 años. Por lo tanto, no tiene que ver solamente con lo tecnológico. Tampoco se trata de que toda disrupción sea buena o mala. La verdad es que yo no sé si existe tal cosa como la disrupción como tal. Y tampoco la disrupción sigue las pautas del gurú del tema, el profesor de Harvard, Christensen, ya que estudios basados en evidencia muy recientes, desde los últimos 5, 6, 8 años, han venido demostrando que sus postulados, teorías y profecías no eran tan ciertas. Lo disruptivo entonces tiene que ver con cambios notorios en el curso de algo, de patrones, de prácticas establecidas. Tiene que ver además con algo más que incremental, porque lo incremental lo hace aquel que parte de lo que ya tiene. Algo, se trata de un salto cualitativo, digamos, con la virtud de que si bien puede ser visto como algo exótico, raro o de dudosa efectividad, en poco tiempo sus resultados o inercia es tal que otros, en número importante, líderes de opinión, lo establecen de manera contundente como el nuevo benchmark, el nuevo estándar de referencia. O sea, que un acto, propuesta, servicio para ser disruptivo, además de lograr cambios significativos, debe ser reconocido como tal, como quien dice estar en el spot. Y no solamente eso, además debe ser parte de un sistema relacional lo suficientemente denso e interconectado que dé lugar a mayor visibilidad y así con mayor rapidez se nota, se comenta, se distingue la supuesta disrupción. Es decir, que lo disruptivo es algo que cambia, pues la manera de hacer prácticas, negocios, industrias, tecnología, y con ello genera cambios mayores en la manera de vivir, aprender, producir para la humanidad. Pero, ¿será que lo disruptivo se planea? Completamente no. Es más, los cambios disruptivos que mencioné en un momento no fueron pensados para ser disruptivos. No fue que alguien dijo, mira, voy a inventar el instrumento de cortar para ser disruptivo. Simplemente fueron y como consecuencia de ciertas condiciones,
Con el paso del tiempo alguien se refirió a los mismos como disruptivo, cuando se inventó la palabra. Condiciones como que eso era pertinente, que resolvía algo relevante, que se encontraba fuera de la frontera del paradigma reinante, que había una masa crítica detrás de ellos sosteniendo lo que se difundió el uso, que se fue consistente, que se reconocieron y registraron los resultados. Lo disruptivo refiere al pasado, es decir, no fue disruptivo en el acto, algo sucedió y más adelante en el tiempo le dijimos, mira, eso fue disruptivo. Es algo a lo que nos referimos desde algún estándar que ya no es. Por lo tanto, tiene que ver con nuestros estándares, tiene que ver con los estándares sociales. No es lo mismo algo disruptivo en el centro de África que en el centro de América del Sur o que en el centro de América del Norte. Y en esos grandes países de la extensión, por ejemplo, de Rusia, si bien están tremendamente interconectados, la velocidad para que algo se difunda o lo que hace un hecho disruptivo puede ser diferente. Entonces tiene que ver con nuestros estándares, pues los estándares sociales de aquello que conocemos, de aquello lo que hemos denominado en algunas ocasiones sentido común. Dicho así, podría pensarse que podemos hacer muy poco para producir lo disruptivo, toda vez que esto no se planea. Generar una disrupción tecnológica tampoco. Es algo que simplemente sucede mandado o jaloneado o con un motor diferente. Lo mismo puede decirse de una persona disruptiva. Yo no soy disruptivo porque me denomino disruptivo. Es un tercero el que tiene que hacerlo. Pero bueno, algo sí probablemente podamos hacer. Depende de a dónde pongamos la atención. Pero bueno, ¿podemos o no podemos hacer algo para generar una disrupción? La respuesta es tanto sí como que no. Sería que no, porque se trata de un juicio de un tercero o de una comunidad de terceros, de un calificativo que se te atribuye desde afuera, y eso está más allá de nuestro círculo de influencia. Y diría que sí, según a donde observemos, me explico. Me parece que aquel que crea o inventa eso que luego se define como disruptivo, no lo hace pensando en eso, si en un propósito que seguramente es más grande que él o ella misma. Se puede pensar en lo incremental, claro, en mejorar lo que hay, en rediseñar pensando en los públicos conocidos o en nuevos mercados, mas eso no es disrupción. La disrupción supone, entre otras cosas, hacer, sin presumir el éxito, considerar el error como una opción y lugar de aprendizaje, desatender las voces de la tradición, ignorar las llamadas al éxito inmediato, sin abandonar el sentido de la realidad. Se trata de muchos elementos propios de un emprendedor. Se es disruptivo cuando en medio de una situación de cambio o transición personal se acepta el reto, aún a sabiendas de que el camino a tomar puede fallar, pero también sabiendo que nunca has fallado al intentarlo. Es disruptiva esa madre que frente al no tener cómo resolver la alimentación de sus hijos por la situación que sea, elige desarrollar una actividad comercial y emprender alguna actividad sin haberlo hecho antes, sin temor a fallar, entendiendo de que no reconoce otros caminos y eso puede dar lugar a un parteaguas en su vida y en la de su familia. Se es disruptivo cuando se ensaya una nueva manera de relacionarse con el otro, desde el respeto y la inclusión, y lo hace de forma tan consistente que generas nuevas prácticas y patrones, nuevas culturas. Se es disruptivo cuando se abre los ojos a aquello que está más allá de lo que hago todos los días, a otras prácticas, otros mundos, otras costumbres, otros lugares, otras personas, cuando lo valido como un legítimo otro y me abro a la escucha distinta, esa escucha que Otto Scharmer llama la escucha al futuro que emerge. Pero finalmente, ¿importa tanto ser disruptivo o producir una disrupción? Las grandes disrupciones hacen relación a cambios en los mundos en que habitamos. Cambios sostenibles que se expanden, cambios pensando en un para qué. Un para qué en lo personal, en lo relacional, en procesos, en prácticas, en llevar algo mejor y nuevo a grupos cada vez más amplios de personas, a mejorar la calidad de vida propia y de otros. Se trata de un cambio que empieza cuando cuestionamos nuestros supuestos, cuando los vemos fijamente y luego nos permitimos desafiarles. Ser disruptivo es un juicio que hace un tercero. No es una elección completamente nuestra. Lo que sí es nuestro es la decisión que podemos tomar cada día por hacer de nuestros espacios, nuestras relaciones, nuestras prácticas y el quehacer uno que valga la pena para honrar nuestras más altas metas y propósitos. Y de pronto contribuir
a crear mejores mundos. ¿Qué respondí a la pregunta del inicio? Otro día les cuento. Soy Francisco Villalta. Tengo una disruptiva semana.